Distinguida jueza presidenta y jueces de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, mi nombre es Beatriz Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, y el día de hoy me dirijo muy respetuosamente a ustedes con ocasión de esta opinión consultiva, lo que nos parece muy importante a los fines de coadyuvar en los cambios de los sistemas penitenciarios de la región. El sistema penitenciario venezolano no tiene las condiciones mínimas que reúnan los estándares internacionales para albergar en los centros penitenciarios a personas de grupos vulnerables, tales como adultos mayores, niños, indígenas, LGBTI y mujeres embarazadas en periodo de posparto y lactantes. En el contexto general de los centros penitenciarios venezolanos es el siguiente: un hacinamiento crítico de 120%, una población carcelaria de 37.500 personas con una capacidad instalada para 26.000. En 2020 murieron en las cárceles venezolanas 299 personas, de las cuales 184 fallecieron por desnutrición y tuberculosis, lo que representa el 62% de los fallecidos. Durante el estado de alarma por pandemia decretado el 13 de marzo del 2020 hasta la fecha, no se han practicado pruebas para descartar contagio por la COVID-19, por lo que no se conoce si en cárceles ha habido contagios o muertes por esta enfermedad. No está permitida la visita de hombres a los centros penitenciarios. La atención médica y el acceso a medicamentos es precaria y son los familiares quienes deben aportar medicamentos y solicitar los traslados a centros de salud. La alimentación es mínima y son los familiares también quienes deben llevar alimentos y agua potable. Existen dos modalidades de centro: los llamados abiertos, que son controlados por presos, y los llamados con régimen, bajo el control del Ministerio de Servicios Penitenciarios. La infraestructura data de más de 20 años, en notable deterioro por falta de mantenimiento tanto correctivo como preventivo. La gran mayoría no cuenta con agua potable y esta es surtida mediante camiones cisternas una vez a la semana, los más favorecidos. 9 centros penitenciarios son beneficiarios de medidas provisionales de protección dictadas por esta honorable Corte: el Internado Judicial Rodeo 1, el Rodeo 2, Centro Penitenciario Metropolitano Yare y Yare 2, Centro Penitenciario de Aragua, Centro Penitenciario de Región Oriental Monagas, Internado Judicial de Bolívar, Centro Penitenciario de Aviviloria y el Centro Penitenciario de la Región Andina en Mérida, sin que hasta la presente fecha se hayan cumplido los requerimientos de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con respecto a las mujeres embarazadas, en periodo posparto y lactantes, debemos indicar que solo existe una cárcel de mujeres, el Instituto Nacional de Orientación Femenina, ubicado en la ciudad de Los Teques, a 20 minutos de Caracas. El resto son anexos construidos al lado de centros penitenciarios para hombres que no poseen la infraestructura necesaria para la atención de mujeres en condición especial arriba indicada. Los lactantes y niños conviven con sus madres junto con la población. Al no permitirse la visita de hombres, los niños no tienen contactos con sus padres. Al igual que el resto de la población, sufren las carencias de una pobre alimentación y la falta de acceso a la atención médica y a medicamentos. En la actualidad, hay 2.200 mujeres en prisión y hacemos notar que no se cumplen las reglas de Bangkok. Con respecto a las personas LGBTQ, sufren discriminación, tratos crueles, degradantes e inhumanos, tanto de parte de la población reclusa como de los custodios. Es común el abuso sexual y que sean utilizados para labores de aseo y recolección de desechos. Cuando es evidente que su integridad personal o su vida está en peligro, la decisión de las autoridades es aislarlos por largos periodos de tiempo y mantenerlos allí sin ningún tipo de asistencia. Con respecto a las personas indígenas, viven como el resto de la población. No hay respeto para sus creencias ni cultura. Deben adaptarse a las normas de convivencia del recinto y tampoco cuentan con intérpretes dentro de los centros. Los niños que nacen en prisión pueden permanecer con sus madres hasta la edad de 3 años y luego serán entregados a la familia o bajo la modalidad de colocación familiar a instituciones hasta tanto la madre obtenga la libertad. Con respecto a los adolescentes infractores, son sometidos a ejercicios físicos de orden cerrado y hasta la fecha no se conoce la cantidad de adolescentes detenidos por la opacidad del Estado. Sí conocemos que en las entidades de atención no se cuenta con el personal necesario para cumplir con los programas socioeducativos individuales para cada adolescente. Con respecto a los adultos mayores, la legislación venezolana establece que las personas mayores de 70 años no deben ser sujetos de medidas privativas de libertad, norma que no se cumple en virtud de que se privilegia la privación de libertad ante cualquier otra alternativa de enjuiciamiento o cumplimiento de pena. Señora presidenta y señores jueces, debo indicar
que la situación en los calabozos policiales con respecto a los grupos vulnerables es más preocupante, en virtud que el lapso de detención preventiva hasta un máximo de 48 horas, según mandato de nuestra Carta Magna, permanecen allí en estos recintos hasta años, donde no hay acceso ni a la alimentación, ni a agua potable, ni a instalaciones sanitarias, ni a servicios médicos, donde el hacinamiento supera el 400% por capacidad instalada. Solo se mantienen separadas las mujeres en celdas aparte sin ventilación y sin oportunidad de desplazamiento. Mayormente duermen en el piso y en condiciones muy precarias. Igualmente solicitamos y pedimos sea debatido la obligación de los estados a cumplir las decisiones de esta honorable Corte y no queden ilusorios sus fallos a los fines de la reparación y protección de las víctimas. Y para concluir, señora presidenta, señores jueces, hoy más que nunca las palabras del señor Nelson Mandela tienen mucho valor. Como es, la civilización de un país se reconoce no por el trato que le brindan a sus ciudadanos más ilustres, sino el dispensado a los más marginados, los presos. Buenos días y muchas gracias.